La muerte. Una palabra que, para muchos, despierta temor, angustia o incluso rechazo. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que tememos realmente? ¿El fin de nuestra existencia? ¿Lo desconocido? Los estoicos, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, nos invitan a replantear esta noción. Para ellos, la muerte no era algo que debiera causar pavor, sino un proceso natural, inevitable y, lo más importante, un recordatorio poderoso para vivir plenamente. La filosofía estoica, representada por figuras como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, se caracteriza por su enfoque realista y práctico sobre la vida y la muerte. Estos pensadores no veían la muerte como algo trágico, sino como parte del ciclo natural del universo. Al reconocer esta verdad, liberaban sus mentes del miedo, del sufrimiento innecesario y centraban su energía en lo que realmente importa: la virtud, la sabiduría y el arte de vivir bien. La muerte, según los estoicos, no es el enemigo. Es una de las pocas certezas que tenemos desde el momento en que nacemos. La vida, en cambio, es incierta. No podemos controlar su duración ni los eventos que nos afectan, pero podemos controlar nuestra actitud hacia ella. Al aceptar la inevitabilidad de la muerte, los estoicos encontraron libertad, la libertad de no ser esclavos del miedo. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los máximos representantes del estoicismo, escribió en sus meditaciones: «Es ridículo no intentar escapar de nuestra propia maldad, que es posible, y tratar de escapar de la muerte, que es imposible». En estas palabras encontramos la esencia de la filosofía estoica sobre la muerte. No podemos evitarla, pero podemos decidir cómo vivir antes de que llegue. Y es precisamente esa aceptación lo que nos permite, paradójicamente, vivir una vida más plena. Séneca, el filósofo romano, también reflexionó mucho sobre la muerte. En sus cartas a Lucilio, decía: «Aprender a morir es desaprender a ser esclavo». ¿A qué se refería? Al hecho de que, al temer la muerte, nos volvemos prisioneros de nuestras propias ansiedades. Pero si la vemos como algo natural, como parte de nuestra condición humana, ese miedo pierde su poder sobre nosotros. Epicteto, otro gran exponente del estoicismo, fue aún más directo. Cuando llegue el momento de irse, ve con una sonrisa, como si estuvieras devolviendo un préstamo. Así es como los estoicos enfrentaban la muerte, con serenidad, con una sonrisa, como quien devuelve algo que nunca le perteneció del todo. Entonces, si la muerte es inevitable y el temor hacia ella inútil, ¿qué nos queda? Nos queda la vida. Nos queda cada momento, cada decisión, cada respiración. Vivir con el conocimiento de que la muerte está siempre presente, pero no con miedo, sino con gratitud. Gratitud por el tiempo que tenemos, y por la oportunidad de ser mejores cada día. En este vídeo, exploraremos cómo los estoicos nos invitan a cambiar nuestra perspectiva sobre la muerte. Veremos cómo podemos aprender de su sabiduría para enfrentar la vida con serenidad, y la muerte con aceptación. Porque, como ellos nos enseñaron, no es la muerte la que deberíamos temer, sino la vida mal vivida. Si observamos la naturaleza, podemos ver un ciclo constante de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte. Las estaciones cambian, los árboles pierden sus hojas en otoño para renacer en primavera, los animales nacen, viven y mueren. Nada en la naturaleza es eterno, y sin embargo, todo sigue fluyendo en armonía. Los estoicos observaban este ciclo y veían en él una gran verdad: la muerte no es un evento antinatural, ni mucho menos una tragedia. Es parte del proceso mismo de la vida. Para los estoicos, la muerte no es diferente de cualquier otro proceso natural. Epicteto decía: ¿te atreves a quejarte de que los seres humanos sean mortales, o de que las hojas caigan? La naturaleza nos muestra que todo tiene su tiempo, y nada dura para siempre. Este pensamiento, lejos de ser deprimente, es profundamente liberador. Los estoicos nos invitan a aceptar nuestra mortalidad con la misma serenidad con la que aceptamos los cambios en la naturaleza. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la impermanencia de todo. Observa cómo cambian continuamente todas las cosas en la naturaleza, y reflexiona en cómo nada perece, sino que simplemente se transforma. La muerte, entonces, no es el fin absoluto, sino una transición, una transformación natural. El miedo a la muerte, para los estoicos, es un error de perspectiva. Cuando nos resistimos a aceptar nuestra propia mortalidad, nos alejamos de la naturaleza y nos desconectamos de su sabiduría. Séneca, en sus escritos, afirmaba: «La muerte nos acompaña desde el día en que nacemos, no debemos temer lo que es parte de nuestro destino».
Al entender y aceptar este destino, podemos dejar de ver la muerte como algo opuesto a la vida y comenzar a verla como una parte inevitable de ella. La muerte no es más extraña que el hecho de que el día se convierta en noche. Es solo una transición, parte del flujo natural de la existencia. Al igual que el sol no se apaga, sino que da paso a la noche, nuestra vida sigue un ciclo similar. Para los estoicos, aceptar esta realidad es esencial para vivir bien. Epicteto decía, no es la muerte lo que debes temer, sino el temor a la muerte. Cuando aprendemos a ver la muerte como una parte natural del ciclo de la vida, perdemos ese temor paralizante. Al reconocer que nuestra vida es parte de un ciclo mayor, aprendemos una lección vital: nada es permanente, ni nuestra juventud, ni nuestros logros, ni nuestras posesiones. Todo, en algún momento, pasará. Pero, en lugar de temer esta transitoriedad, los estoicos nos enseñan a abrazarla, a vivir con conciencia plena del presente. Porque es precisamente al entender que la vida es fugaz que empezamos a vivir de manera más auténtica, sin distracciones, enfocados en lo que realmente importa. Marco Aurelio lo expresó de manera muy clara: considera por cuánto tiempo has estado posponiendo las cosas, y cuánto tiempo te ha sido dado, y cómo ya ha llegado el momento de darte cuenta de lo que es el universo del que formas parte. Esta enseñanza estoica nos recuerda que la vida no es algo que debamos dar por sentado, sino algo que debemos aprovechar mientras dure. Y es precisamente la certeza de que todo acaba lo que nos impulsa a vivir con mayor propósito. Para los estoicos, aceptar la muerte no es resignarse, sino abrazar la vida con más intensidad. Porque solo cuando entendemos que nuestro tiempo es limitado, dejamos de desperdiciarlo en cosas triviales. La muerte, en lugar de ser una amenaza, se convierte en un maestro que nos enseña a priorizar lo esencial. Cuando entendemos que la muerte es parte de la naturaleza, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra mortalidad. Todo ser vivo comparte este destino. Y lejos de ser algo trágico, es lo que nos conecta con el mundo natural. Al aceptar este ciclo, vivimos con mayor paz, sabiendo que, al igual que todo lo que nos rodea, nosotros también somos parte de algo mucho más grande. Y al aceptar que la muerte llegará, sin temor ni resistencia, podemos empezar a vivir cada día como si fuera el primero, y como si fuera el último. La muerte, en su silenciosa inevitabilidad, nos da el mayor regalo de todos: la claridad para vivir una vida auténtica, plena y llena de significado. Recuerda que morirás. Un recordatorio que, para muchos, puede parecer sombrío o deprimente, pero para los estoicos, estas palabras encierran una sabiduría liberadora. Este es el concepto del memento mori, una práctica esencial en la filosofía estoica que nos anima a recordar, de manera constante, nuestra mortalidad. No como un pensamiento oscuro que nos paraliza, sino como una herramienta que nos despierta, nos motiva y nos libera del miedo a lo inevitable. Memento mori es un recordatorio constante de que nuestra vida tiene un final. En la antigua Roma, cuando un general victorioso marchaba en un desfile, un esclavo caminaba detrás de él, susurrando al oído: recuerda que eres mortal. Este recordatorio no era para humillar, sino para enseñar humildad, y para asegurarse de que incluso en los momentos de triunfo, la persona no olvidara lo más esencial: que todos, ricos o pobres, poderosos o humildes, estamos sujetos a la misma verdad inescapable. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará cuán devoto fuiste, sino que te darán la bienvenida basados en las virtudes que has mostrado en la vida. Si no hay dioses, entonces habrás vivido una vida noble que será recordada con cariño. Este pensamiento refleja la esencia del memento mori. Al recordar nuestra mortalidad, nos enfocamos en vivir bien, no para buscar recompensas o evitar castigos, sino porque es lo correcto, porque es lo que da sentido a nuestra existencia. La reflexión diaria sobre la muerte, lejos de ser un pensamiento ansioso, nos impulsa a ser más conscientes de nuestras acciones. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿En qué estás enfocando tu energía? Si supieras que hoy es tu último día, ¿harías las mismas cosas que estás haciendo ahora? Estas son preguntas que los estoicos se hacían todos los días, utilizando el memento mori para dar claridad a sus prioridades. Porque cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, dejamos de perderlo en preocupaciones innecesarias o en placeres superficiales. Epicteto nos recordaba que no controlamos cuándo o cómo moriremos, pero sí controlamos cómo vivimos. No es la muerte lo que debes temer, decía, sino nunca haber comenzado a vivir. Este es el núcleo del memento mori.
Al recordar que la muerte siempre está presente, podemos concentrarnos en lo único que realmente tenemos, el presente. Esto nos lleva a vivir con más intención, más gratitud y más coraje. En nuestra sociedad moderna, tendemos a evitar pensar en la muerte. La mantenemos a distancia, tratamos de ignorarla, como si así pudiéramos evadirla. Sin embargo, los estoicos comprendían que al enfrentarnos directamente con nuestra mortalidad, podemos liberarnos de muchos de los temores que nos controlan. La práctica del memento mori no es simplemente recordar que vamos a morir, sino usar ese recordatorio para vivir mejor, para dejar de preocuparnos por lo que no podemos controlar y centrarnos en lo que sí podemos, nuestras decisiones, nuestras acciones y cómo tratamos a los demás. Marco Aurelio lo decía claramente: podrías dejar la vida en este mismo momento, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Este pensamiento no es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Cada día es una oportunidad, cada acción una elección. El memento mori nos invita a no posponer las cosas importantes. Nos recuerda que no podemos controlar la duración de nuestra vida, pero sí podemos controlar su calidad. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a valorar más cada pequeño momento. Las relaciones se vuelven más significativas, nuestras decisiones más cuidadosas, y nuestras preocupaciones por cosas insignificantes comienzan a desaparecer. Al recordar que somos mortales, aprendemos a vivir con más ligereza, sabiendo que muchas de las cosas que nos quitan el sueño hoy, mañana podrían no tener importancia. Y esto también nos enseña a dejar de temer lo que no podemos cambiar. La muerte, según los estoicos, no es algo que debamos intentar evitar o posponer indefinidamente, sino algo que debemos aceptar como parte del ciclo natural. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él. Al recordar constantemente que la muerte nos espera, también recordamos que cada día que desperdiciamos es un día que no recuperaremos. El memento mori no es solo una filosofía para enfrentar la muerte, sino una filosofía para abrazar la vida. Al recordarnos que el tiempo es limitado, nos empuja a hacer que cada momento cuente, a perseguir lo que realmente importa, a amar con más profundidad y a vivir con más coraje. Porque al final, lo que más tememos no es la muerte misma, sino una vida mal vivida. Recuerda que morirás, pero no lo hagas con miedo, sino con la convicción de que, al aceptar esta verdad, puedes finalmente empezar a vivir de verdad. Todo tiene un final. Todo lo que amamos, todo lo que conocemos, y todo lo que somos. La vida misma, tal como la vivimos, es transitoria. Esta es una verdad innegable que la filosofía estoica nos invita a enfrentar con serenidad. Los estoicos entendían la impermanencia no como una fuente de sufrimiento, sino como una poderosa herramienta para vivir mejor. Porque al reconocer que todo pasa, aprendemos a soltar el apego y a disfrutar del presente con mayor intensidad. Marco Aurelio lo decía claramente en sus meditaciones: todo lo que ves se disolverá pronto y aquellos que han presenciado su disolución también desaparecerán pronto. Este recordatorio de la naturaleza efímera de las cosas no está diseñado para llenarnos de tristeza, sino para enseñarnos una lección fundamental: nada dura para siempre. Y en esa verdad, los estoicos encontraron un camino hacia la libertad. La impermanencia no es solo el final de la vida, es también la constante transformación de todo lo que nos rodea. Los ciclos de la naturaleza, las estaciones, nuestras emociones, nuestras relaciones, todo cambia, todo fluye. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recordaba que no debemos apegarnos a lo que no podemos controlar. Y nada escapa más a nuestro control que la naturaleza cambiante de la vida misma. En lugar de luchar contra la impermanencia, los estoicos nos invitan a aceptarla con gracia. Séneca escribió: lo que ha comenzado también debe terminar. Cuando aceptamos que todo tiene un final, podemos vivir de manera más plena, sin aferrarnos a lo que no puede durar. Este principio nos permite disfrutar del presente, de cada experiencia, sin estar dominados por el miedo a perderla. El apego, según los estoicos, es una fuente de sufrimiento innecesario. Nos apegamos a las personas, a las cosas, a nuestras propias expectativas, con la esperanza de que permanezcan inmutables. Pero nada en la vida permanece igual. Cuando reconocemos la impermanencia, podemos comenzar a soltar esos apegos, y en lugar de sufrir por el paso del tiempo o por lo que perdemos, aprendemos a apreciar profundamente lo que tenemos en el presente. El desapego no significa no amar, no significa ser indiferente. Al contrario, los estoicos nos invitan a amar con todo nuestro ser, pero a hacerlo de manera consciente,
sabiendo que nada nos pertenece. Epicteto enseñaba que debemos besar a nuestros hijos como si fueran mortales. Esto no es un llamado al desapego emocional, sino a la aceptación de que incluso lo que más amamos es efímero. Al aceptar esta realidad, aprendemos a valorar a las personas y las experiencias por lo que son, no por cuánto tiempo estarán con nosotros. Cuando dejamos ir el apego, lo que queda es la gratitud. Gratitud por los momentos que tenemos, por las personas que compartimos, por la belleza efímera de la vida. Al entender que todo es impermanente, cada experiencia se vuelve más valiosa. El momento presente, que a menudo damos por sentado, se transforma en un tesoro, porque sabemos que no durará para siempre. Este principio también nos invita a dejar de lado el miedo a perder. Porque el miedo a perder algo o a alguien surge del apego. Pero si comprendemos que nada es permanente, no tememos el final, lo aceptamos como parte del ciclo. La vida, según los estoicos, es un flujo constante, y nosotros somos como hojas en un río que fluyen con la corriente. No podemos detener el río, pero sí podemos aprender a navegar en él. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto cuando decía: observa cómo todas las cosas cambian, cómo desaparecen las formas y las sustancias. Cuando entendemos que todo está en constante transformación, empezamos a ver el mundo de manera diferente. Lo que parecía eterno se revela frágil, y lo que parecía urgente se vuelve insignificante. En esta perspectiva, encontramos paz. Los estoicos nos invitan a practicar el desapego también con las cosas materiales. Sabemos que todo lo que poseemos puede perderse en cualquier momento: nuestras riquezas, nuestras posesiones, incluso nuestra reputación. Séneca nos advertía que no debemos entregarnos a las cosas perecederas. Porque al final, todo lo material es transitorio. La única riqueza que realmente perdura es nuestra virtud, nuestra manera de vivir. Cuando adoptamos esta visión estoica de la impermanencia, nos liberamos de la ansiedad por mantener o adquirir cosas externas. Dejamos de perseguir la acumulación de objetos o éxitos que, inevitablemente, desaparecerán. En lugar de eso, nos concentramos en lo que realmente importa: cómo tratamos a los demás, cómo vivimos nuestras vidas y cómo cultivamos nuestra paz interior. La impermanencia nos enseña una verdad fundamental: cada momento es único, irrepetible. Y al aceptar que todo cambiará, que todo terminará, somos capaces de vivir con más conciencia, con más intención. Como nos recuerda Séneca, ningún hombre es más feliz que aquel que no se aflige por lo que no puede perder. Porque lo que realmente importa no puede perderse: la virtud, el amor y la sabiduría que cultivamos dentro de nosotros mismos. Al final, la impermanencia no es algo que debamos temer, sino algo que podemos usar como una guía para vivir mejor. Porque solo cuando comprendemos que nada dura para siempre, comenzamos a vivir cada día con la conciencia de que es único. Y en esa conciencia, encontramos una libertad profunda y una paz duradera. La filosofía estoica no solo nos ofrece lecciones profundas sobre cómo vivir, sino también sobre cómo morir. Los grandes pensadores estoicos no solo hablaron de la muerte, sino que también la enfrentaron con valentía, dignidad y serenidad, poniendo en práctica sus propias enseñanzas. Sus vidas, y especialmente sus muertes, son ejemplos inspiradores de cómo la aceptación estoica de lo inevitable puede liberarnos del miedo a la muerte y darnos una paz interior profunda. Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, gobernó en tiempos de gran agitación. A lo largo de su vida, sufrió muchas pérdidas personales: la muerte de varios de sus hijos, las traiciones dentro de su círculo más cercano y las constantes guerras que azotaban el imperio. A pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, Marco Aurelio nunca olvidó su propia mortalidad. En sus meditaciones, escritas durante las campañas militares, Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre la muerte. Sabía que la muerte era un destino inevitable, incluso para un emperador. Escribió: debes hacer cada cosa en la vida como si fuera la última vez que la harás. Este enfoque le permitió gobernar con sabiduría y compasión, recordando siempre que su poder y su vida eran temporales. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, probablemente debido a la peste, en la ciudad de Vindobona, actual Viena. Aceptó su muerte con calma y dignidad, sin temor ni desesperación. Hasta el último momento, practicó lo que predicaba: vivir cada día como si fuera el último, sin aferrarse a la vida, pero tampoco despreciándola. Lucio Anneo Séneca, el célebre filósofo y tutor del emperador Nerón, nos dejó un ejemplo inolvidable de cómo un verdadero estoico enfrenta la muerte. A lo largo de su vida,
Séneca escribió mucho sobre la importancia de aceptar la muerte con serenidad, de no temerla, sino más bien de verla como una liberación de los males y sufrimientos de la vida. En una de sus cartas a Lucilio, Séneca escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho de él». Esta frase revela su comprensión de que la vida, por muy larga o corta que sea, debe ser vivida con intención y sabiduría. Séneca no solo enseñaba a aceptar la muerte, sino que también creía que el verdadero sabio debería estar preparado para morir en cualquier momento, sin miedo ni apego. Su momento de mayor prueba llegó cuando el emperador Nerón, su antiguo pupilo, lo acusó de conspirar en su contra y le ordenó quitarse la vida. Séneca, fiel a sus principios estoicos, aceptó su destino sin resistencia. Se dice que, en su última cena, habló con calma y serenidad a sus amigos, recordándoles que la muerte es simplemente parte del ciclo natural de la vida. Abrió sus venas en un baño caliente, conversando con sus seres queridos hasta el final, sin mostrar signos de temor o desesperación. Al enfrentar la muerte impuesta por Nerón, Séneca demostró con sus acciones la serenidad que enseñaba. Su valentía y aceptación ante la muerte forzada son uno de los ejemplos más poderosos del espíritu estoico en acción. Epicteto, nacido esclavo, es quizás uno de los estoicos más influyentes. A pesar de haber vivido gran parte de su vida en la servidumbre, enseñó una de las lecciones más poderosas sobre la libertad interior, que no importa lo que te suceda, sino cómo eliges responder a ello. Esta idea se aplicaba especialmente a la muerte. Para Epicteto, la muerte era simplemente uno de esos eventos que no podemos controlar, y por tanto, no deberíamos temerla. En el Enquiridión aconsejaba: no es la muerte lo que debes temer, sino el miedo a la muerte. Lo que importa, decía, no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo usamos ese tiempo. Epicteto no dejó registros de su propia muerte, pero su legado muestra claramente cómo creía que debía enfrentarse. Para él, la verdadera libertad radicaba en aceptar la muerte con la misma serenidad con la que aceptamos cualquier otro aspecto de la vida. Su ejemplo, tanto en la vida como en la muerte, nos recuerda que la libertad está en la mente, y que ni la muerte puede quitárnosla. Un ejemplo dramático de valentía estoica ante la muerte es el de Catón el Joven, un político romano que se opuso ferozmente al ascenso de Julio César. Catón era famoso por su incorruptibilidad y su devoción a los principios estoicos, que guiaron su vida tanto en la política como en el campo de batalla. Después de la derrota de sus fuerzas frente a las legiones de César, Catón eligió morir en lugar de someterse a la tiranía. Antes de quitarse la vida, leyó serenamente las obras de Platón, un gesto que mostraba su calma y su preparación para el inevitable fin. Al fallar en su primer intento de suicidio, se dice que, en lugar de rendirse, Catón se aseguró de completar su tarea. Para él, la muerte no era una tragedia, sino un acto de libertad y resistencia contra lo que consideraba injusto. En sus últimos momentos, demostró que un verdadero estoico, incluso frente a las circunstancias más adversas, siempre tiene el control sobre su actitud ante la muerte. Los grandes estoicos enfrentaron la muerte de diferentes maneras, pero todos lo hicieron con una serenidad que refleja su profunda comprensión de la vida y de la naturaleza humana. Para ellos, la muerte no era algo a lo que temer, sino simplemente una parte del ciclo natural. Al seguir sus ejemplos, podemos aprender a vivir sin miedo y a enfrentar nuestra propia mortalidad con dignidad, valentía y paz. Hoy, vivimos en un mundo donde el miedo a la muerte sigue siendo uno de los mayores desafíos emocionales para muchas personas. En nuestra sociedad moderna, el tema de la muerte se evita con frecuencia, creando ansiedad, incertidumbre y a menudo, un sentimiento de vulnerabilidad. Pero los principios estoicos, que han perdurado por más de 2000 años, pueden ayudarnos a enfrentar este miedo de una manera diferente, con serenidad, aceptación y sobre todo, una mayor conciencia de cómo vivir mejor. El estoicismo nos recuerda que el miedo a la muerte es una emoción natural, pero no inmutable. Los estoicos enseñan que la muerte es una realidad inevitable, algo que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esa realidad. En palabras de Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Este principio estoico es una clave poderosa para aliviar la ansiedad sobre la muerte. En la vida moderna, el estoicismo ofrece herramientas claras para enfrentar el miedo a la muerte. A través de prácticas como el memento mori, la reflexión consciente y regular sobre la muerte, los estoicos nos invitan a reconciliarnos con la mortalidad. Esto no significa vivir obsesionados con la idea de la muerte, sino, al contrario, usar esta conciencia para enfocar nuestra energía en lo que realmente importa.
Al recordar que la vida es corta, aprendemos a aprovechar el presente. Nos volvemos más conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo, de la importancia de nuestras relaciones y de los valores que seguimos. Esto nos lleva a vivir una vida con más significado, sin dejarnos consumir por el miedo a lo inevitable. En el estoicismo moderno, esta práctica puede ser tan simple como una reflexión matutina, un momento de quietud donde nos recordamos a nosotros mismos que hoy es un día único, que no está garantizado. Y en esa conciencia, encontramos la libertad para dejar de lado el miedo. Existen situaciones extremas en la vida, momentos donde la muerte parece más cercana, enfermedades graves, trabajos de alto riesgo o situaciones de peligro inminente. En estos contextos, muchas personas han encontrado consuelo en las enseñanzas estoicas. Al aceptar que no podemos controlar cuándo ni cómo morimos, liberamos una parte de nosotros mismos de ese miedo paralizante, lo que nos permite actuar con mayor claridad y fortaleza. Un ejemplo contemporáneo lo encontramos en Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto. Aunque Frankl no era estoico, su filosofía de encontrar sentido en el sufrimiento resonaba profundamente con los principios estoicos. En medio de la desesperación y la cercanía constante de la muerte, Frankl encontró que, aunque no podía controlar las circunstancias externas, sí podía controlar su respuesta interna. De esta forma, sobrevivió a uno de los entornos más brutales de la historia. Para quienes enfrentan enfermedades graves, el estoicismo ofrece una perspectiva única. Personas diagnosticadas con enfermedades terminales o crónicas han aplicado estos principios para superar el miedo a morir, enfocándose en lo que está en su control, la manera en que eligen vivir sus días restantes. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es el concepto de aceptar lo inevitable con serenidad. En lugar de luchar contra el destino o aferrarse desesperadamente a la vida, los estoicos nos enseñan a vivir cada día con gratitud y presencia. Este enfoque ha ayudado a muchos pacientes a encontrar paz, al aceptar que, aunque no pueden controlar la duración de sus vidas, sí pueden controlar cómo las viven hasta el final. Un ejemplo moderno de estoicismo aplicado es el del escritor y crítico Christopher Hitchens. Cuando Hitchens fue diagnosticado con cáncer terminal, abordó su enfermedad con una perspectiva casi estoica. Aceptó su situación sin quejas, enfrentó su diagnóstico con una mente clara y una actitud desafiante, consciente de que su vida estaba llegando a su fin. Aunque Hitchens no se identificaba como estoico, su enfoque de la muerte reflejó muchos de los principios estoicos: claridad mental, aceptación de lo inevitable y una vida vivida con coraje hasta el final. Al final, el estoicismo no nos pide que veamos la muerte con frialdad o indiferencia, sino que usemos su certeza como una herramienta para vivir mejor. Séneca nos recordaba que, mientras esperamos vivir, la vida pasa. Este recordatorio puede motivarnos a dejar de postergar lo importante, a vivir de manera más auténtica y a priorizar lo que realmente valoramos. En el día a día, podemos aplicar los principios estoicos para liberar nuestra mente del miedo a la muerte. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad de manera consciente y honesta, aprendemos a no temer lo inevitable y a, en lugar de eso, enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras acciones, nuestras elecciones y la manera en que vivimos. En el mundo moderno, donde la muerte se ve a menudo como un tema tabú, el estoicismo nos ofrece una poderosa alternativa. Al aceptar la muerte como parte de la vida, podemos vivir con más libertad, sabiduría y paz interior. Los estoicos no nos piden que ignoremos la muerte, sino que la usemos como una guía para vivir mejor cada día. Y al hacerlo, transformamos nuestra relación con la mortalidad, pasando del miedo a la aceptación, de la ansiedad a la serenidad. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo elegimos vivir mientras estemos aquí. Después de explorar las enseñanzas de los grandes estoicos y cómo ellos enfrentaron la muerte, es claro que el miedo a morir no es solo una cuestión filosófica, sino también una cuestión profundamente humana. Los estoicos, desde Marco Aurelio hasta Séneca, nos recordaron una y otra vez que la muerte es inevitable, pero no tiene por qué ser algo que temamos. Al contrario, es una parte natural de la vida que, si la aceptamos plenamente, puede liberarnos. ¿Por qué los estoicos no temen a la muerte? Porque entendían algo fundamental: la muerte es parte del orden natural. Los ciclos de la vida y la muerte son constantes en la naturaleza. Todo lo que nace, en algún momento, dejará de existir. En lugar de luchar contra este hecho, los estoicos aprendieron a aceptarlo con serenidad. Como Marco Aurelio escribió, la muerte es un proceso natural, como el nacer o el crecimiento. Para ellos, aceptar la muerte no era un acto de resignación,
sino una forma de vivir sin miedo. Al recordar nuestra mortalidad, aprendemos a vivir de manera más auténtica, enfocándonos en lo que realmente importa, sin preocuparnos por aquello que no está bajo nuestro control. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas ideas estoicas en nuestra vida cotidiana? Una de las prácticas más poderosas que los estoicos nos dejaron es el memento mori, el recordatorio diario de que la muerte llegará. Este ejercicio filosófico no es macabro ni deprimente. Es un recordatorio suave, casi reconfortante, de que el tiempo es limitado y que debemos hacerlo mejor con lo que tenemos. Al practicar el memento mori, podemos liberarnos de la ansiedad y de la presión de vivir con miedo a lo que no podemos controlar. En cambio, podemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras elecciones, nuestras acciones y cómo tratamos a los demás. De esta forma, la vida se convierte en una serie de momentos significativos, en lugar de una carrera frenética hacia un futuro incierto. El estoicismo nos invita a vivir una vida con propósito, a entender que, al aceptar nuestra mortalidad, en realidad, aprendemos a vivir mejor. Com ho Sèneca escribió: el que ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. Cuando dejamos de temer la muerte, nos liberamos de las cadenas del miedo, de la procrastinación y de las preocupaciones sin sentido. Nos volvemos más presentes, más conscientes de cómo elegimos vivir cada día. Vivir sin miedo a la muerte no significa ignorar la importancia de nuestra existencia, sino abrazarla completamente. Cada día es una oportunidad para actuar con virtudes estoicas, sabiduría, justicia, coraje y templanza. Al practicar estas virtudes, no solo vivimos mejor, sino que también dejamos un legado positivo para quienes nos rodean. Al final, la muerte no es un enemigo que debamos temer, sino un maestro silencioso que nos recuerda lo preciada que es la vida. Los estoicos nos enseñaron que la muerte es solo un punto de transición, parte del gran ciclo de la existencia. Al aceptarla, no solo ganamos paz interior, sino también un renovado enfoque en lo que verdaderamente importa, cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Cada día que tenemos es un regalo, una oportunidad para vivir con propósito, para cultivar nuestras relaciones y para actuar en alineación con nuestros valores. Al aceptar la muerte, ganamos libertad, libertad de las preocupaciones inútiles, libertad de las ansiedades sobre el futuro y libertad para vivir con gratitud y compasión. Te invito a que practiques el memento mori. Dedica un momento cada día para reflexionar sobre la impermanencia de la vida. No con tristeza, sino con gratitud por cada día que tienes. Pregúntate, si hoy fuera mi último día, ¿he vivido de acuerdo a mis valores? ¿He amado plenamente? ¿He hecho lo que realmente importa? Al hacerlo, no solo te liberarás del miedo a la muerte, sino que también empezarás a vivir con más intención, sabiduría y propósito. Recuerda, la muerte no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar. Al abrazar nuestra mortalidad, encontramos el coraje para vivir una vida auténtica, significativa y libre de miedos innecesarios. Al final, lo que importa no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo elegimos vivir. Como enseñaron los estoicos, al aceptar la muerte, aprendemos a vivir de verdad. Así que, vivamos cada día con gratitud, con propósito y sin miedo. La vida es ahora, y es lo que hacemos con ella lo que realmente cuenta.